Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy iniciamos con este tema que estará dividido en aproximadamente 3 o 4 bloques y hablamos del tema de la oración. Este tema ya quería tratarlo al inicio de este año porque considero que es muy importante para todos nosotros como cristianos y cristianos católicos, porque el año pasado tuve la oportunidad de asistir a lo que es la convocatoria de la iglesia aquí católica, en este caso, de la Arquidiócesis de Panamá, con respecto a los planes y estrategias para desarrollar la evangelización a lo largo del 2026. Ahorita no me recuerdo el nombre, pero bueno, participé de eso. Y una de las propuestas que me sonó muy interesante para este 2026, y eso da pie a este tema, es que la Iglesia Católica la Iglesia Católica, y en este caso la Conferencia Episcopal Católica Panameña, quiere incentivar la oración durante todo este año, y que ya se vuelva una costumbre para el católico, el cristiano católico. Por lo menos un momento de un instante de detenernos, por lo menos 10 minutos al día, donde nosotros podamos retirar y recogernos para orar. No solo una oración, como les comentaba antes de Tras Bastidores, antes de empezar esta grabación, una oración solamente de pedir, porque somos muy buenos pidiendo, sino también una oración de alabanza, una oración de agradecimiento, una oración de esa contemplación, que hoy en día a la iglesia le falta mucho. La iglesia católica se ha vuelto muy rutinaria en memorizar oraciones. La iglesia católica se ha vuelto muy rutinaria en memorizar, en este caso, oraciones. Todos nosotros nos hemos vuelto en eso, buenas fórmulas y todo, pero poco interiorizamos lo que decimos o repetimos. Entonces, hoy iniciaremos este viaje, el cual, como les comenté, está dividido en 3 bloques. Hay un cuarto tentativo, pero voy a centrarme en estos 3. Veremos la oración desde la Sagrada Escritura, veremos la oración desde la Sagrada Tradición y veremos la oración desde lo que nos dice el Magisterio. En estos 3 bloques, hoy, en este encuentro, nos centraremos específicamente en lo que dice la Sagrada Escritura, hablando específicamente de la Biblia. Así que hoy tendremos muchas citas bíblicas, e incluso en medio de esto surgirán algunas oraciones que ustedes no han escuchado, que están dentro de la Sagrada Escritura, que pueden utilizar, y sin miedo pueden incluso orar con esas oraciones que están dentro de la Escritura. ¿Por qué? Porque asimismo, como el Padre Nuestro, que muchos de nosotros conocemos, también hay otras oraciones que están allí, que nosotros tal vez ni siquiera sabíamos que estaban allí, y nos pueden servir para oración o para orar en momentos difíciles. Así que antes de empezar, nos pondremos entonces en la presencia de la Santísima Trinidad, primero para invocar la presencia del Espíritu Santo, pero antes para invocar también la asistencia de un gran aliado, de alguien que está al servicio de nosotros como humanidad y que nos defiende. Y a ustedes dirán, pero ¿de quién está hablando? Hablamos del Arcángel San Miguel, con una oración que anteriormente se hacía después de la comunión en la iglesia. Pero la tradición dentro de lo que es la liturgia se fue perdiendo poco a poco después del Concilio Vaticano II. Tenía que estar, pero bueno, ya es como opcional. Muchos sacerdotes no la hacen, pero no está mal. Pero está en nosotros también a poder hacerla después de la comunión. Hay muchos sacerdotes que dejan un momento de silencio después de la comunión, después que el coro canta su música y todo esto. Podemos aprovechar ese momento para hacer esta oración a San Miguel Arcángel. ¿Okay? Entonces, vamos a poner entonces la presencia de la Santísima Trinidad para que San Miguel Arcángel nos asista y nos ampare, y que el Espíritu Santo sea nuestro guía en este caminar, en este viaje. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del enemigo. Reprímelo, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder al enemigo y los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Señor, que le diste a tus apóstoles el Espíritu Santo, concédenos que, guiados con ese mismo Espíritu, sintamos siempre con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, entremos entonces en materia. Si tienen Biblia a mano, pueden buscar los textos que vamos citando, vamos a leerlos y vamos interactuando en cada uno de los puntos. En el Antiguo Testamento vamos a tratar 9 textos bíblicos clave que encontré para traerles a ustedes, y en el Nuevo Testamento tendremos 12 textos bíblicos clave para ver el tema de la oración y darle un enfoque a todo esto antes de proseguir con el tema de la Sagrada Tradición, que el cual creo que no vamos a ver hoy. Hoy solamente nos centraremos en la parte de la Sagrada Escritura. Y para empezar, entonces, empezamos con el Antiguo Testamento. Y tengo acá mis apuntes, la oración como invocación de confianza. Ese es el primer punto, la oración como invocación de confianza. Y ya de salida entramos con un texto bíblico. Génesis capítulo 4, versículo 26. Génesis capítulo 4, versículo 26. Vamos a ir específicamente a ese. Si alguien lo encuentra, puede leerlo. Si desea, puede leerlo. Génesis capítulo 4, versículo 26. Dale, ¿no? También a Set le nació un hijo y le puso por nombre Enos. Entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto de por sí, le voy a dar un poco de matiz de lo que dice más adelante, porque tiene una historia, un desarrollo. Hablamos de la historia de este capítulo, empieza con la lectura de Caín y Abel. De ahí va desarrollándose hasta lo que sucede, que ya conocemos todos de la narrativa. Pero aquí habla de los descendientes, específicamente en este caso de Caín. Y uno de esos descendientes es el que se menciona ahí. ¿Qué Enos. quiero? Es Enos. Exacto, Enos. Pero aquí cabe destacar el sentido teológico de esta parte, de esta frase que dice al final. Y es que aquí es por primera vez donde el hombre invoca al Señor. Regularmente el Señor caminaba con el hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Recordemos que en la parte del Génesis, cuando estaban en el jardín del Edén, el Señor caminaba con el hombre. Pero cuando es desterrado, Dios todavía se acercaba al hombre, a Adán y a Eva, y les preguntaba. Es más, iba sin que ellos se lo pidieran. Ellos se presentaban en un lugar, por ejemplo, Caín y Abel a ofrecer sus sacrificios o sus ofrendas, vamos a poner sus ofrendas, las ofrendas cada uno, y ellos no llamaban a Dios, simplemente se ponían ahí y esperaban, porque ellos sabían que tenían que invocar a Dios. Dios aparecía al encuentro y veía complaciente una ofrenda con la otra. No es hasta esta parte del texto bíblico donde alguien se dirige y pide a Dios que venga a él. ¿Ya? Es ahí la importancia de este texto. No es hasta ese versículo, capítulo 4, versículo 26, donde tenemos la primera súplica al Señor por parte de un humano, o sea, pidiendo su venida, su presencia. Es la importancia, en este caso, de este versículo en particular. También les invito a leer todo el capítulo 4, que habla más que nada de la descendencia de Caín, con quien se casó y todas estas cosas, ¿no? Que aquí en este video y en este compartir no vamos a entrar en detalle. Pasemos al siguiente texto, la oración de intercesión. Para esta nos vamos a Génesis capítulo 18, versículo 33. Capítulo 18, versículo 23 al 33. Génesis capítulo 18, versículo del 23 al 33. Les doy un spoiler al texto. Es cuando Abraham intercede por Sodoma. Si alguien lo encuentra, puede leerlo, si gusta. Y arruinándose le dijo. Disculpen, voy a volver a repetir. Ok. Sí, ok. Y arrimándose le dijo: por ventura destruirá al justo,
el impío. Si se hallaren 50 justos en aquella ciudad, han de parecer ellos también. Y no perdonarás a todo el pueblo por amor de los 50 justos si se hallaren en él. Es una pregunta, ¿no? Ujú. ¿Hasta dónde dijiste que éramos? 33. 33. Ujú. Lejos de ti tal cosa, que tú mates al justo con el impío, y sea aquel tratado como este. ¿No es eso propio de ti? Tú también eres el que juzga toda la tierra, de ningún modo harás tal juicio. Y le dijo el Señor: si hallar en medio de la ciudad de Sodoma 50 justos, perdonaré a todo el pueblo por amor de ellos. E insistiendo, Abraham dijo: ya que de una vez ha comenzado, hallaré a mi Señor, aunque sea yo polvo y ceniza. Y que si faltaren 5 justos al número de 50, destruirás la ciudad toda entera, porque no son más de 55, perdón, más de 45. Y respondió: no la destruiré si hallaré en ella 45. Replicó de nuevo: y si se encontraran en ella 40, ¿qué harás? No lo castigaré, respondió, por el amor de los 40. Suplicó al Señor, le dijo: que no te enojes si prosigo hablando. ¿Y qué si hallaran allí 30? Respondió: no lo haré si hallara allí los 30. Ya que he empezado una vez, dijo, hablaré a mi Señor, y allí hallaré 20. No lo destruiré, respondió, por el amor de los 20. Rogó el Señor, prosiguió: no te irrites, si aún hablara esto una sola vez, y se hallaran allí 10. A lo que respondió: no lo destruiré por el amor de los 10. Y si se fue o desapareció el Señor, luego que acabó de hablar con hablar, el cual se volvió a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto, aunque... muchas gracias por compartirnos la lectura. Este texto, aunque un poquito largo, habla de un tema importante, y lo resalté aquí en los apuntes. ¿Destruirás al justo con los culpables? Es la pregunta clave. Aquí Abraham le eleva una súplica al Señor, y el Señor le responde. Esta súplica es para evitar que él destruyera a los, como dice acá, a los justos con los culpables, sino que fuera justo. Es una oración de intercesión. Es una súplica que Abraham le eleva al Padre. No es que Dios le saca y le va a Abraham y le da una oferta, sino que Abraham va a un gesto a decirle al Señor: oye, vas a destruir Sodoma, ¿por qué vas a destruirlo todos juntos? No es justo que paguen justo por pecadores, sino que si tú encuentras a tantos, y así va disminuyendo hasta que llega un punto que la negociación llega a un punto que, bueno, no lo destruye, pero sí lo destruye, porque cuando tú vas leyendo más adelante el texto, efectivamente sí pasa, pero ¿qué pasa? Nomás había una familia justa en Sodoma, y ellos exacto, increíblemente, y les invito también a leer ese texto porque está muy bueno, lo estuve revisando, muy bueno en el sentido de entender un poquito más qué sucede. Hay una confrontación, porque cuando ocurre eso, unos ángeles del Señor van a visitar a esta familia que iban a extraer, y la gente, exacto, gracias por el nombre, Elot, y adivinen qué sucede en ese momento. Es así, a modo de cuento, una narrativa muy abreviada del texto bíblico. La gente se amontona porque se da cuenta qué pasa y dice: abran la puerta, que lo vamos a matar. O sea, querían matar a los forasteros que habían llegado. Y el Lot sale a negociar con ellos en medio de esa situación. Lot, exacto. Lot sale a negociar con ellos. Pero bueno, no voy a detener aquí, solamente traigo este otro texto como un ejemplo de una oración de intercesión del padre Abraham, el padre de la fe, tanto para nosotros como cristianos católicos, como para los judíos. Eso compartimos en común con ellos. Esa ¿cómo se llama esto? Esa raíz en común en la fe. Y qué mejor ejemplo de una oración de intercesión, buscando que la misericordia de Dios en medio de una situación que ya Dios le había manifestado a Abraham, que iba a destruir esa ciudad de Sodoma.
Pasamos al texto número 3. Hablamos de Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7. En esta tenemos por título La oración como clamor en la prueba. Si alguien lo encuentra y está en la disposición, puede leerlo. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Siete. Ajá. Pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este caso, la oración que estamos viendo acá es una oración, ya es una respuesta de Dios a un clamor. Como decíamos, la oración como clamor en la prueba. Alguien clamó al Señor y el Señor respondió, en este caso, diciendo que ya ha escuchado el clamor de su pueblo, cómo lo ve sufrir en el pueblo de Egipto, cómo estaba subyugado por la presión de Egipto, teniéndolo como esclavo para construir sus pirámides, ser su sirviente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta oración no es solo, y podríamos decir que es la respuesta del Señor a Moisés, pero no es la respuesta esa, sino la respuesta de oraciones consecutivas por varias generaciones que estuvieron detenidas o presas o estuvieron bajo el yugo del imperio egipcio. Entonces, acá dentro de mis apuntes tengo esto. En este caso, la teología de esta oración, o esta súplica, o esta respuesta, que se dio en un acumulativo de súplicas que el Señor ya ha escuchado, dice acá: Dios escucha el clamor del oprimido. La oración no es evasión, sino grito desde la historia. Por eso que hablaba del histórico anteriormente, ¿no? Especialmente del pobre, del necesitado, del frágil. Todos nosotros somos pobres y necesitados y frágiles porque dependemos del Señor. A veces no somos pobres materialmente, pero somos pobres en muchas ocasiones de forma espiritual y necesitamos ese auxilio, ese rescate. Y aquí vemos cómo una oración dada por múltiples generaciones que buscando esa libertad por parte del Dios de Israel es respondida en algún momento. A veces nuestras oraciones no van a ser escuchadas en el instante que nosotros queremos. Incluso tal vez a lo largo de nuestra vida no veamos ningún cambio, pero eso está en las manos de Dios y el Señor escucha toda clamor y toda oración. Ahí lo importante, porque responde una oración que venía trascendiendo ya varias generaciones de israelitas bajo el yugo del imperio egipcio en este caso. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Pasemos entonces al cuarto punto de lo que fui así resaltando del Antiguo Testamento. Y en este caso vamos a la oración de abandono y confianza que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Nos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 10 al 18. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 10 al 18. ¿Leo yo? Sí, puede. Estaba llena de amargura y lloraba sin consuelo. Suplicó a Yahvé y le hizo el siguiente voto: oh Yahvé de los ejércitos, si es que te dignas mirar la aflicción de tu esclava, te acuerdas de mí y no me olvidas, dame un hijo varón. Yo te lo entregaré por todos los días de tu vida y la navaja no pasará sobre su cabeza. Como ella estuviese orando mucho rato, el sacerdote Elí, que estaba sentado ante la puerta del santuario, se puso a mirarla, pero veía que solo movía los labios sin pronunciar palabras, pues Ana oraba en silencio. Pensó entonces que estaba ebria y le dijo: ¿acaso te voy a aguantar ebria como estás? Sal hasta que te pase.
Entonces Ana respondió, no, Señor, yo no he tomado ni vino ni cerveza. Yo soy solo una mujer apenada que desahoga su corazón ante Yahvé. No consideres a tu sierva como una mala mujer, pues si he estado orando tanto rato se debe solo a mi gran pena y humillación. Elí le respondió, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Despidiéndose ella dijo, ojalá merezca yo tu favor. Y volviéndose por donde había venido, se sentó a la mesa y comió y ya no tenía la misma cara de antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto es una oración de abandono y confianza. ¿Por qué es de abandono y confianza? Porque ella pide algo al Señor. Pedía un hijo. Llegó triste, llegó agobiada, llegó con problemas. Y eso lo podemos nosotros poner en nuestra vida en práctica. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por un problema, una situación, una enfermedad? Llegamos agobiados al Señor, a una hora santa, al Santísimo, a orar. Y nosotros le decimos al Señor, como ella, simplemente clamamos en medio de nuestra situación, en medio de nuestro dolor, pidiendo eso. Pero a veces la oración que más vale, en este caso, es la que viene del centro del corazón. A veces no hay que expresar grandes fórmulas, sino orar así, en lo secreto. No se trata a veces de tomar la literalidad del texto del Nuevo Testamento y decir, yo me voy a orar en lo secreto en mi cuarto, me cierro en mi habitación y oro allá a boca abierta. No, se trata en saber eso, contemplar, hablar menos con las palabras y más con el corazón. En este caso, su oración, a pesar de que en este caso el sacerdote, ¿cómo es que se llamaba? Se me escapa el nombre. Samuel. No, el sacerdote que se habla ahí. ¿Alguien se acuerda? Ya se me escapó. Elí se acerca y cuando la ve haciendo así como medio hablando pero sin pronunciar palabra, dice, esta está borracha, debe irte del templo, tú no puedes estar así, cuando estés mejor regresas. Pero en medio de esa situación, ¿qué sucede? Ella se le dice, yo no estoy así, yo estoy pidiendo esto y esto y esto y necesito, y él entendió y le dice que el Señor te conceda lo que tú has pedido. Entonces es una oración de confianza y de abandono, porque me abandono la voluntad de Dios. Le pides, pero confías de que Él sabrá el tiempo correcto para dártelo. Y al final ella se regresa en paz, porque incluso al final del texto termina diciendo que ella regresa con un mejor semblante. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a una hora santa? Hemos ido a una adoración eucarística, hemos ido solamente a una Eucaristía de semana, ni siquiera estoy hablando de la dominical, de semana. Y de repente uno va cargado de tantos problemas y entraste cargado y tú se lo pones a los pies de Cristo y le dices, Señor, toma mis problemas, yo no puedo, haz los tuyos. Y cuando uno sale hasta con otro semblante, llegas con una cara y sales con otra. Y ahí es donde ocurren los milagros grandes que nosotros vemos como insignificantes. Entonces debemos prestar más atención a los detalles, porque Dios está en el susurro, en los detalles, en las cosas mínimas, en lo que nosotros pasamos o damos por sentado. Ahí es donde opera el Señor. Miren, y les pongo un ejemplo. El Señor, hoy ya prácticamente a víspera, no, ya domingo prácticamente del bautismo del Señor, que cerramos el ciclo de la Navidad. El Señor decidió venir como un niño insignificante en un pesebre humilde, en lo sencillo, en lo humilde, en lo desapercibido, ahí donde ocurren los grandes milagros. Y ese fue un milagro, que el Señor se hiciera hombre y habitara entre nosotros, como dice el credo de Niceo Constantinopolitano. Y hemos visto su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí tengo mis apuntes con respecto a esta lectura de abandono y confianza. Dice, Ana no ocultó su dolor, eso es importante. A veces a nosotros nos da pena que de repente uno esté en una hora santa, uno vaya un momentito al Santísimo y uno dice, no, pues que si alguien viene y me ve llorando, a veces, exacto, me ve afligido, pero tú no sabes si el actuar del Señor está en que esa persona que te toque el hombro en ese momento te diga, Cristo te ama. Y a veces nosotros necesitamos escuchar eso. O no tengas miedo, ten fe. Y a veces por pena no manifiestan más de 4 cosas fuera, en este caso, lo que sería prácticamente
o esterilizamos nuestros sentimientos a la hora de hacer nuestra oración. No está mal a veces llorar en medio de la oración, no está mal reconocerle. Ana no tuvo miedo, como lo tengo aquí en mis apuntes. Dice, la oración bíblica integra lágrimas, muchas veces, silencios y esperanza. Es modelo de oración confiada aún antes de ver la respuesta. Es confiar en la providencia del Señor. Es confiar de que el Señor nos escucha y saber que los tiempos de su respuesta son los correctos. Y que si por algo se suscita en nuestra vida algún tema, algún problema, alguna situación que nosotros decimos, mira, yo no entiendo por qué está pasando, dejarlo en la mano del Señor y decirle, Señor, tú sabes qué es lo bueno para mí y para los que me rodean. Porque a veces uno ahí le dice, bueno, es que el Señor me tiene una prueba a mí, pero no sabes si el Señor, por medio de tu testimonio, en medio de esa dificultad, está buscando la conversión de las personas que también te rodean, los que te puedan ver y decir, oye, pero fulana está pasando por esto, pero no parece. Y te preguntan y te llegan a preguntar, oye, pero ¿por qué? Tú dices, es por gracia de Dios. Y ahí tú vuelves tu situación, tu sufrimiento en un, voy a usar un término que usan ahora la gente que son motivacionales, en una forma de apalancar al otro para que vea en ti a ese Cristo doliente, a ese Cristo sufriente. ¿Es difícil? Sí, lo entiendo. Muchas situaciones no van a poder aplicarse también. Pero recordemos que Ana, en medio de su sufrimiento, de su dolor o de su necesidad o de su interés de ser madre, pidió en medio de sus lágrimas, en medio de su llanto, pidió al Señor y confió en Él. Se abandonó en Él. Pasemos entonces ahora al punto número 5, la lectura número 5 del Antiguo Testamento. Y hablamos en este caso, una vez más, del libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y en este apartado tenemos la oración como alabanza y acción de gracias. Si han visto, ahora tenemos una estructura. Tenemos una oración de confianza y de abandono. Tenemos una oración de intercesión. En estructura la estamos viendo poco a poco. Pedimos por los demás, pedimos por ellos, por intercesión. Después hemos visto una oración de alabanza y ahora una oración de acción de gracias. Entonces, ¿por qué le hago tanto hincapié en esto? Porque cuando yo me encontré con esta oración, no les voy a spoilear nada, pero ustedes van a escuchar algo interesante que les va a llamar mucho la atención en esta lectura de Samuel, capítulo 2. La primera carta de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Si alguien tiene el texto a mano, puede leerlo si gusta. Yo lo tengo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién levantó la mano primero? Que hubieron dos personas. Bueno, que lea la otra persona porque yo leí el anterior y después. Ok, no sé. Yo lo tengo también. Bueno, pues sí. Ajá. Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Señor, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe. Y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan. Pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces. Pero la que tiene muchos hijos ahora está completamente marchita.
El Señor quita la vida y da, nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó al mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hasta el 10, ¿verdad? Sí, era hasta el 10. Estoy un poquito ronca, o ronca más bien. No se preocupe. Bien, este texto un poquito largo, en particular, es, como les digo, es alabanza y acción de gracias al Señor. Sé que el texto puede decir en esta ocasión mucho con respecto al tema de que si tiene 7 hijos, que la otra que tenía hijos y quedó seca, que el que tiene y no tiene. Pero eso quiere decir, eso quiere mostrar el señorío del Señor, valga la redundancia, o el señorío de Dios. El señorío de Dios, en este caso, visto desde el punto de vista cómo el Señor nos puede dar cosas y nos las puede quitar. Cómo el Señor, en medio de todas estas situaciones, nos da cosas y podemos alabarlo porque Él es el dueño de todo. Entonces podemos resumir esto como esa oración de alabanza y acción de gracias. Les comento un dato curioso y se los pongo aquí también para que lo tengan de tarea. Esta es la primera que vamos a encontrar. Hay algunas más que vamos a encontrar más adelante, que les iré indicando, que es una oración que ustedes pueden hacer. Este es también una forma de orar con la Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura, este versículo de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 10, podemos extraerlo y hacer la oración diaria. ¿Por qué? Porque se le conoce como el Cántico de Ana. Y para los que han escuchado y saben y conocen, hay una oración que guarda mucha relación con esta. Mucha relación. Otra persona que pueda buscar Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Si alguien lo encuentra y puede leerla, ahí están los micrófonos. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. 46 al 55. Lucas capítulo 1, 46 al 55. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra de misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, y se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta oración o este texto de Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55 es conocido por la mayoría de las personas católicas como el Magnífica. De aquí sale la oración del Magnífica. Puede variar un poquito entre una traducción y otra bíblica,
pero en forma general ahí está el Magnificat. Y esta oración, el cántico de Ana, que está en Samuel capítulo 2, versículo 1 al 10, como tengo acá mis apuntes, es un antecedente directo de esta oración que encontramos en Lucas capítulo 1, versículo del 1, Lucas capítulo 1, versículo del 46 al 55. Y nos enseña que la oración es una auténtica es auténtica y culmina en alabanza. Al final, nuestra oración tiene que incluir la parte de la alabanza. Si hemos visto hasta el momento, la única oración de petición no ha sido ni siquiera por el propio Abraham, hasta lo que hemos revisado hasta ahora, sino que él pidiendo por los demás. Y esto nos indica un orden para nosotros poder ordenar nuestras fórmulas de hacer la oración. Este orden implica que nosotros nos desatendamos de nosotros mismos en la oración y pidamos por lo demás y ofrezcamos nuestros dolores, padecimientos y situaciones en, ¿cómo se llama esto? Voy a usar la palabra armonía, pero no, en unión a lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ahí él, exactamente, como hizo Pablo, hizo San Pablo. Él dice que él completa los sufrimientos de Cristo en la carne de él. En este caso, más o menos parafraseando el texto de Pablo. Esto nos quiere decir que nosotros también tenemos la opción como bautizados y muchos de nosotros acá como confirmados en la fe de poder unir nuestros sufrimientos a los méritos y los padecimientos de Cristo para que tengan ese valor infinito, porque nosotros no podemos ofrecer nada que sea comparable a lo que nuestro Señor ofreció, pero podemos ser partícipes de Él en esa redención, en tanto cuanto reconozcamos que nuestros padecimientos no son nada comparados a lo de Cristo, pero sí lo podemos unir, lo podemos vincular. Entonces todo esto va de la mano con lo que es, en este caso, la oración. Lo importante es saber pedir por los demás, lo importante es saber de tener esa oración en silencio, desde el interior. A veces no es tanto las palabras rebuscadas, sino o las oraciones muy elaboradas, o las oraciones que hay muchas en internet, sino la oración que vale más es la que realmente va desde el corazón. Y recordando que debemos alabar al Señor en medio de esta oración, en medio de nuestras oraciones y dar gracias en todo momento y todo lugar. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿Pregunta, comentarios, sugerencia? No, en mi caso creo que... Te comento que cuando comencé a leer, yo digo, yo he escuchado esto antes, y ya recordé que sí. Es una de las oraciones que a veces utiliza para iniciar Exacto. el Magnificat. El Magnificat, exactamente. Yo digo que yo desde mi caso lo que me pongo a pensar es que, como decía Manuel, pues, y aquí recapitulando un poquito de cuando se inició, que somos nosotros los que nos volvemos de costumbre sin sentido. Sin embargo, la Iglesia desde siempre ha invitado a uno a profundizar y a adentrarnos en todo lo que enseña la Escritura, lo que enseña la Iglesia como depósito de la fe, y nos llama realmente cada día más a profundizar. A veces uno se podría quedar pensando, no, pero si ya yo fui a la misa antes, ¿para qué voy a volver a escuchar algo de Dios? Pero ¿qué otra manera tenemos de conocer de Dios si no es entregando, y podríamos tal vez decirlo así, sacrificando un poco de nuestro tiempo, que ni siquiera es nuestro, sino que nos da el Señor, para poder entender y comprender más aquello que nos puede llevar cada vez más hacia Él? Y creo que todo lo que hemos ido leyendo nos lleva a tratar de profundizar y ver cómo definitivamente la oración no es nada nuevo, sino que viene del Antiguo Testamento, y que me imagino que a medida que iremos avanzando, también esos ejemplos de que el mismo Jesús se retiraba a orar en diversas oraciones, ¿no? Cómo no nosotros, que no somos más que polvo, que Dios nos da esta misericordia de estar aquí reunidos hoy y poder escudriñar en esto tan importante que es la oración, que a veces desatendemos
Y a veces creemos que solamente con ir a misa, con cumplir los preceptos del domingo, con hacer ciertas cosas, pero realmente descuidamos nuestra vida de oración, tanto individual como en familia y de tantas maneras, ¿no? Así que es lo que puedo decir yo desde mi punto. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿O vamos bien? Bien, continuamos entonces. Vamos al punto número 6 de los textos del Antiguo Testamento, son 9. Y vamos a la oración como escucha. En esta nos vamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 11 al 13. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 11 al 13. El que la encuentra, si está en la disposición, puede leerla. 19. Yo lo encontré, pero si alguien lo encontró primero. Ok. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 11 al 13. Voy a leerla. El ángel dijo: sal y quédate en la montaña delante del Señor. Entonces el Señor pasó y un viento fortísimo conmovió la montaña y partió las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Detrás del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Detrás del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Detrás del fuego un susurro de brisa suave. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se detuvo a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que decía: ¿qué te trae aquí, Elías? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta historia es el desarrollo, en este caso el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13, tiene que ver con el famoso pasaje de Elías en el monte Horeb. En esta situación, Elías se aparta y busca respuesta del Señor con respecto a un encargo que Dios le había mandado. En resumen, para que entendamos un poquito el contexto, pero que él estaba como un poco incómodo por hacerlo. En este caso era hablarle de la conversión. Recordemos que todos los profetas del Antiguo Testamento no eran gente que adivinaba el futuro, como se nos vende o nos hacen el marketing, sino que más que nada iban enviando ese mensaje de Dios de que regresaran al camino, de que se convirtieran. Entonces, en este caso, en el caso de Elías, él se había ido a ese monte y el ángel del Señor lo había guiado y él se metió en esa cueva. Aquí lo que quiero destacar con respecto a la escucha, en este caso de la oración, tiene que ver con la respuesta del Señor a esa petición de respuesta. En el caso de Elías, cómo iba a ser esa misión y cómo el Señor se manifiesta o se puede manifestar en nuestra vida. Eso trayendo a colación lo que veíamos en los puntos anteriores, pero acá se puede materializar en un ejemplo. El Señor no actúa a veces con grandes bombos y platillos, sino que actúa desde lo sencillo, desde lo tranquilo, desde lo desapercibido. Muchas personas a lo largo de la vida de esas personas han sentido, han vivido milagros que uno no puede explicar, pero que una persona no sintió que una luz que lo iluminó o que una mano lo tocaba o algo así, sino que simplemente de un día para otro un resultado, por ejemplo, de un examen médico cambia. Cuando los mismos doctores dicen, pero era imposible que esto de ayer para hoy no. O por ejemplo, pongamos un caso un poquito extremista, un tumor que le aparece a una persona, de repente va creciendo y lo dicen, no, esto no hay forma. O sea, hay que tratarlo, pero vamos a tratar de ver qué se hace. Y 2-3 sesiones de quimio, de tratamiento, y la persona cuando se presenta a su chequeo, su seguimiento, oye, pero no hay nada. O se ha disminuido mucho más de lo que el tratamiento debería resolver. Esto ya es extirpable. Ahí es el actuar del Señor desde el susurro, desde lo tranquilo. No haciendo grandes alardes
truenos y relámpagos, que te va a aparecer un ángel y te va a decir, oye, tú, fulano, he venido con bisturí y cuestiones a operarte aquí mágicamente. Eso no es No es así. el actuar No es el actuar general. Ese actuar sí ha ocurrido, puede que ocurra en un futuro, puede que ocurra, no se sabe si Dios quiere, pero el actuar común del Señor es ese milagro en el susurro, en la tranquilidad, en la calma. Y esos milagros, como ya muchas veces lo he comentado en muchas novenas, se suscitan buscando la conversión de la persona. El Señor no da esos milagros o esos prodigios en medio de esas situaciones. O sea, me lo da en medio de esa situación buscando que la persona tenga una conversión. Si no nos da el milagro, muchas veces porque nosotros no tenemos la mejor disposición y el Señor sabe qué nos conviene. Vuelvo y cito a Pablo, que ya lo cité el día de ayer en la grabación de la novena, que Pablo le pedía al Señor, quítame este yugo, quítame este aguijón que tengo. Se lo pedía 3 veces al Señor y el Señor solamente me da la respuesta, solo mi gracia te basta. Y uno dirá, qué mezquino es Dios, pues ¿por qué no ayudó a Pablo? No es eso, el Señor sabe qué es lo que nos conviene y solamente la gracia de Él en el momento que podemos estar pasando una dificultad es lo que nos mantiene, nos sostiene y no deja que caigamos de una forma hasta perdernos o desconectarnos de Él. Por eso la oración en medio de la prueba, en medio de la dificultad, es tan importante y tan valiosa en este caso. Les comparto lo que apunté acá. Dice, Dios no siempre responde con lo espectacular. La oración madura pasa, y esto es importante, pasa de hablar al escuchar. Nosotros, me incluyo yo en primer lugar, somos muy ávidos a que en una hora santa, en un retiro de contemplación o algo, siempre hay que estar hablando. No apagamos la mente. No apagamos el hablar, no apagamos el decir. Y no nos quedamos en esta parte, en la contemplación, en el escuchar, en la parte de la contemplación del silencio. Hoy en día la Iglesia Católica está tratando de rescatar esto. Les comento, les comparto que hoy fui a misa y después de la comunión, después de la música, después que todo el mundo oró, hubo un momento de silencio. Silencio que tal vez en otras parroquias ya no lo encuentran, pero ese silencio nos da ese silencio, no es para, bueno, voy a esperar que el Padre se pare, voy a estar pendiente que si yo estoy, no, es un momento para detenernos y contemplar el misterio. Si tenemos la oportunidad de comulgarlo sacramentalmente, está dentro de nosotros, y escuchar a ese Señor que se hace alimento, pan vivo bajado del cielo que entra en nosotros. Eso es un ejemplo. Hay otros ejemplos, como cuando vamos a una adoración eucarística o vamos a una hora santa, que en medio de eso muchas adoraciones eucarísticas se han vuelto música, alabanza, y no hay un momento donde yo me detenga y digo, como dice la canción de un padre aquí, el padre Ángel Alonso, muchos lo conocerán, ¿no? Que él dice, es tu presencia, Señor. O sea, él solamente se queda en esa parte de la canción que dice, solo admirar, dice él, solo admirar y contemplar. O sea, solamente ver y no decir nada. Muchos santos vivieron esta forma de espiritualidad. Cuando uno llega a ese nivel de contemplación, que la gente se puede quedar pensando, como le pasaba al Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II, cuando él llegaba a un país de un vuelo largo, lo primero que iba al Santísimo. Y la gente decía, se durmió porque estaba así. Pero lo que no saben es que había un diálogo que trascendía más allá de lo visible entre el Señor y el Santo Padre. En este caso, hablamos de San Juan Pablo II. Y ahorita que dices eso, es importante, a veces, entre más vamos conociendo con profundidad y lo que enseña la Iglesia, que a veces, aunque uno no, porque no se trata de nosotros, no se puedan hacer cambios a grandes de una vez, podamos irlo interiorizando nosotros, aunque sea en las pequeñas familias, y empezar a tratar de hacerlo parte de nuestra vida. Porque, como bien decías, a veces se escucha el mal decir, no, es que la iglesia es muy aburrida, la misa es muy aburrida, siempre es lo mismo, pero si nosotros entendiéramos que la misa no es para nosotros, nosotros tenemos la oportunidad y la dicha de participar, pero la misa es una ofrenda principalmente a Dios. Entonces va más allá de las emociones y demás, porque para eso tenemos shows, tenemos cines, tenemos los sinfines de show que hacen en todo el mundo, no solamente
a nivel mundial como tal en el mundo, sino lo que a veces realmente hacen los cristianos, y es este escándalo, las luces, el movimiento, pero a veces encontrar a Dios en el silencio es algo tan complejo, y lo vemos en esta lectura, una lectura del Antiguo Testamento, como este profeta, si no me equivoco, esperaba a Dios de esa manera, en lo estruendoso, en lo escandaloso, en que aquí vine yo como Dios y voy a remover todo y voy a hacer sentir mi presencia, pero como Dios se hizo presente en algo que él no imaginaba, en un simple susurro, y nuevamente nos los muestra cuando él nace. Él no vino como hasta el sol de hoy siguen creyendo los judíos, que va a venir como un rey todopoderoso con un cetro de hierro y va un a ejército. causar de repente temor por su imponencia y por su tamaño, qué sé yo, sino que él vino y se hizo presente en un pequeño niño, y a quien tomó como sus padres, personas que podrían parecer para aquel tiempo personas insignificantes, y él se hace presente para la humanidad en algo tan humilde como un pesebre y como dos personas sencillas, que así fue que Dios las eligió. Entonces nuevamente Dios nos enseña, por lo menos ahora en el Nuevo Testamento, cómo Él llega en esa sencillez, en ese silencio, porque quienes lo acompañaban, muy pocas personas pudieron acompañarlo. Entonces nuevamente Dios nos muestra cómo Él está en ese silencio, y de igual manera podemos encontrarlo en la iglesia, si cada vez más, a pesar de que la iglesia, muchos todavía les cuesta el silencio, poder empezar poco a poco nosotros a tratar de vivir un poco más en el silencio, tratando de escuchar, que tal vez no es fácil, pero escuchar la voz de Dios. Pasemos entonces ahora al punto número 7 del Antiguo Testamento. Hablamos en esta ocasión de la oración penitencial del pueblo. Vamos a buscar el texto del libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 4 al 19. Daniel, capítulo 9, versículo del 4 al 19. Esta es conocida también como la oración de Daniel. Lo puse entre paréntesis para que tomemos este texto también como una fórmula o una oración, que también podemos interiorizar para nosotros y para los demás. No, yo en particular no lo encuentro. Daniel capítulo 9, versículo del 4 al 19. Si alguien la encuentra, puede leerla, si gusta. No tengo. Ok. Rogué a Yahvé mi Dios y le hice esta confesión: Señor, Dios grande y temible, que guarda la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos sido injustos y rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No escuchamos a tus siervos los profetas, que en nombre tuyo hablaban a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Señor, para ti la justicia, para nosotros la cara llena de vergüenza, como sucede en este día. A nosotros, a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, a todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Para nosotros, para nuestros reyes, para nuestros príncipes, para nuestro Padre, la vergüenza, porque nos hemos sublevado contra Yahvé. De él esperamos solamente el perdón y la misericordia, porque no hemos escuchado la voz de Yahvé, nuestro Dios, ni seguimos las leyes que él nos había dado por medio de sus servidores los profetas. Todo Israel ha quebrantado tu ley y se apartó de ella en vez de escuchar tu voz. Por eso sobre nosotros ha caído la maldición y las amenazas escritas en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque pecamos contra él. Él cumplió las palabras que pronunció contra nosotros y contra los que nos gobernaban. Hizo venir sobre nosotros una calamidad tremenda. No hubo jamás otra mayor que la que cayó sobre él. Todas estas desgracias nos han sobrecogido de acuerdo con lo escrito en la ley de Moisés, pero nosotros no hemos tratado de calmar la ira de Yahvé.
nuestro Dios, convirtiendo de nuestros pecados y aprendiendo a oír tu verdad. Yahvé realizó sus amenazas y descargó esta calamidad sobre nosotros, pues Yahvé, nuestro Dios, es justo en todas sus obras, mientras que nosotros no hemos obedecido su. Y ahora, Señor, Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo de Egipto y te ganaste una fama que dura hasta el presente, nosotros hemos pecado, hemos sido malos. Señor, según tu bondad, aparta tu cólera y tu enojo de Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de todos los que nos rodean. Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la plegaria y las súplicas de tu siervo, y por amor de ti mismo, haz brillar tus rostros sobre tu santuario devastado. Dios mío, inclina tus oídos y escucha, abre tus ojos y mira cómo está arruinada la ciudad sobre la cual ha sido pronunciado tu nombre. No nos apoyamos en nuestras buenas obras, sino que derramamos nuestras súplicas ante ti, confiados en tu gran misericordia. Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende. Obra, Dios mío, no tardes más, por amor de ti mismo, ya que tu nombre ha sido invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. Profecía de las 60 semanas del año. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura, una vez más, aunque larguita, habla sobre una oración penitencial del pueblo, donde Daniel no solo pide, y volvemos al punto, no solo pide por él que pudo haber faltado, sino que pide básicamente reconociendo que él forma parte del pueblo de Israel que traiciona a Dios en muchas formas, y eso lo sabemos en el Antiguo Testamento, que en reiteradas ocasiones, voy a usar un término un poco duro, se prostituía el pueblo de Israel con otros dioses paganos, muchas veces, a pesar de ver, como él menciona, a pesar de que tú sacaste a tu pueblo de Egipto, y a pesar de que lo sacaste de Egipto, él vio esa proeza que nosotros todavía seguimos hablando hasta nuestros días, o sea, hasta el momento de Daniel. En ese instante, todavía ellos siguen pecando contra ti y siguen dándote la espalda y se siguen yendo con dioses y se siguen yendo dándote la espalda y abandonándote en muchas ocasiones, a pesar de esa gran proeza que ellos conocían claramente. Esta oración en particular, si ven, no es una oración mezquina, sino que se vuelve una oración penitencial y comunitaria, al igual o similar a la que nosotros hacemos en la misa con el yo confieso, es la oración penitencial al inicio de la Eucaristía. Pero en este particular es una oración penitencial donde él se pone también como parte del problema y pide la misericordia del Señor, pide su bondad, acude a su bondad, a su misericordia. ¿Para qué? Para que tenga piedad no solo de él, sino de todas las personas, de todo el pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones diarias, o nuestra oración diaria, o en los 10 minutos que les comenté que nos propusiera la Arquidiócesis de Panamá, nos propone la Arquidiócesis de Panamá en este 2026, cuántos de nosotros no pedimos también porque tenga misericordia de nosotros y del mundo entero? Y nuestro Señor Jesucristo se lo recuerda a Sor Faustina Kowalska en la coronilla de la Divina Misericordia, que él mismo le da en primera mano, le dice: vas a hacerlo de esta forma. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. De nosotros, de los que estamos orando la coronilla de la Divina Misericordia, ya sea que estemos solos o estemos acompañados, pero pueden haber otras personas en otra parte del mundo haciendo esa oración simultáneamente con nosotros, y allí es donde nosotros pedimos en esa oración: ten misericordia de nosotros. ¿De quién? De los que estamos haciendo la coronilla, ya sabemos que estemos en el mismo lugar físico o estemos en cualquier parte del mundo haciéndola, y del mundo entero por los cuales ellos no están orando en este instante. Se vuelve una oración también de intercesión. Traigo el ejemplo de la coronilla de la Divina Misericordia porque es la que también conocemos mucho como católicos. Entonces, esta oración de Daniel también la podemos tomar, extraer pedazos de esta oración y formular nosotros oración privada para nuestra oración diaria,
o tomarla en su totalidad, copiarla en algún lado y en algún momento, una vez a la semana, de repente antes de ir a misa, o llevándola en una batería, en un papelito, en una puntada, y hacerla antes de que empiece la Eucaristía, como parte de mi preparación para presentarme al Señor con la mejor disposición posible. ¿Ok? Pasemos a la octava lectura de referencia al Antiguo Testamento. Y en esta vamos a tocar un libro de los deuterocanónicos. Nos aproximamos a estos libros y venimos con la oración como sabiduría. Hablamos del famoso libro de Sabiduría, capítulo 9, versículo del 1 al 18. Lo abrí aquí mismo acá. Sabiduría, capítulo 9, versículo del 1 al 18. Esta es otra oración que también podemos hacer dentro de la Escritura, que la podemos extraer así como está y usarla para orar, para pedir sabiduría al Señor. Si alguien la tiene, la puede leer si gusta. Yo la leo. Vale, pues. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra, y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominara sobre las criaturas hechas por ti. Rigiera el mundo con santidad y justicia, y juzgase con rectitud de ánimo. Otórgame la sabiduría que asiste junto a tu trono, y no me excluyas de entre tus hijos, porque soy tu siervo e hijo de tu esclavo, hombre débil y de corta vida, incapaz de comprender los juicios y las leyes. Pues si alguien cree ser perfecto entre los hombres, pero le falta la sabiduría que viene de ti, no vale nada. Tú me elegiste como rey de tu pueblo y juez de tus hijos e hijas. Me mandaste edificar un templo en tu santo monte y un altar en la ciudad de tu morada, a imitación de la tienda santa que preparaste al principio. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba presente cuando hiciste el universo, y sabe lo que es agradable a tus ojos, y conforme a tus mandamientos. Envíala desde los cielos santos, mándala desde el trono de tu gloria, para que me asista y trabaje conmigo, y sepa yo lo que te agrada. Ella, que todo lo sabe y lo entiende, me guiará con prudencia a mis actos, me custodiará en su gloria. Así mis obras te serán gratas, gobernaré a tu pueblo con justicia, y seré digno del trono de mi Padre. La sabiduría necesaria para conocer los designios divinos, como se titula. ¿Qué hombre podrá conocer el designio de Dios? ¿Quién podrá pensar lo que el Señor quiere? Mezquinos son los pensamientos de los mortales, inseguras nuestras decisiones, pues un cuerpo corruptible oprime el alma. La tienda terrenal oprime la mente, llena de preocupaciones. A duras penas entendemos las cosas de la tierra. Encontramos con fatiga lo que está en nuestras manos. ¿Quién podrá investigar las cosas del cielo? ¿Quién conocer tu designio? Si tú no le das la sabiduría y envía desde las alturas tu Santo Espíritu? Solo así se enderezaron los caminos de quienes hay en la tierra. Aprendieron los hombres lo que te agrada y se salvaron gracias a la sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dato curioso, abro un paréntesis aquí. Este es el penúltimo punto del Antiguo Testamento con respecto a los textos. ¿Alguien de ustedes no se percató o tuvo la rara sensación de cuando decía el libro de sabiduría, la palabra sabiduría se refería al Espíritu Santo? No, yo no. Ahora, si no tuvieron esa sensación, pongan la palabra del Espíritu Santo cada vez que se menciona la sabiduría. Es el enviado del trono de Dios para que nos asista y nos ayude. Es el que nos da los dones que necesitamos, nos da la sabiduría, el entendimiento. Recuerden que uno de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría. Entonces de allí
vemos como la iglesia como madre y maestra, y hago mucho hincapié en esto, no es con ánimo de entrar en esta tertulia, en este compartir, pero recordemos que nuestros hermanos cristianos no católicos no tienen este libro dentro de su canon. Pero este libro, hasta lo que, bueno, esta lectura que vimos en particular, nos trae eso, nos trae pedir a ese paráclito que nos prometió el Padre. Envíanos, el libro de sabiduría está hablando, envíanos tu sabiduría, danos tu sabiduría. Y la sabiduría es un don que después es reconocido que viene del Espíritu Santo, uno de los 7 dones. Y ese don nos da ese discernimiento o esa capacidad de elegir correctamente lo que Dios quiere para nuestra salvación al fin y al cabo. Entonces la oración de nosotros tiene que estar también invocando a el Espíritu Santo. Perdón. Sí, ajá. Aquí mira, me quedé buscando entre la lectura y dice, Ajá. contigo está la sabiduría. Exacto. Pongámoslo como lo estás diciendo en el caso del Espíritu Santo, Ujú. que conoce tus obras, Ujú. que estaba presente cuando hiciste el universo y sabe lo que es agradable a tus ojos y conforme con tus mandamientos. Exacto. Y mira que sí, porque si te quedas pensando, si lo hubiera sabiduría como inteligencia, la inteligencia no es un ser. No. La inteligencia es algo que nosotros tenemos, que Dios nos da como esa potencia para encontrarlo a Él. Pero la inteligencia sin sabiduría nos puede conducir a creer que una lámpara es un Dios, a creer que un árbol es un Dios, a creer en la Pachamama, lo que sea. O sea que la sabiduría nos lleva a Dios. Exactamente. Es un don de Dios, claramente brindado por el Espíritu Él nos Santo. brinda y nos acerca a Él también. Exactamente. Porque recuerda que todo el movimiento de Dios hacia nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos lleva a Él. O sea, y en ese proceso, en ese ciclo, digámoslo así, si lo quieren ver como un ciclo, nos vamos santificando. De ahí es donde agarra fuerza esto. ¿Y quién es el santificador? El Espíritu Santo. ¿Quién nos alimenta? Cristo con su cuerpo y su sangre. Y todo esto en ese circuito trinitario donde Dios está en ellos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces nuestra oración también tiene que involucrar al Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos involucrar? A veces de una forma muy sencilla, cuando hacemos la invocación a la Santísima Trinidad. Cuando hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya ahí estamos haciendo presente a las 3 personas, a las 3 divinas personas. Y lo que vamos a decir de ahí en adelante viene ya asistido por el Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia Católica no quita esto. Si ven, la Eucaristía es una gran oración. La liturgia es una oración. ¿Y con qué inicia el Padre? Puede iniciar varias fórmulas. Puede comenzar diciendo, bueno, y todas las instrucciones que usted han traído y las ponemos a los pies del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Él hace el envío, que al final de la Eucaristía termina diciendo, y yo los envío, la misa ha terminado, puede ir en paz. Antes de decir eso, Él dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya entonces hace el envío final, donde la gente se retira y dice, demos gracias a Dios. Entonces, si ven, si la Santa Madre Iglesia Católica tiene esto dentro de la máxima oración que tenemos en la Iglesia, que es la Santa Misa, ¿cómo nosotros no ponerla en nuestras oraciones diarias? Iniciar y terminar con la presencia y la invocando, así como hablamos en el primer texto que citamos hoy, invocando al Señor. En este caso ya sabemos que es uno y trino y lo traemos a nuestra presencia. Por eso nosotros comenzamos diciendo, en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una invocación de la presencia trinitaria del Señor en nuestra oración, en la actividad que vayamos a realizar. Por eso es que todo encuentro como este debe iniciar poniéndonos en la presencia de la Santísima Trinidad y al mismo tiempo trayéndola a nuestra realidad. Ahí es la importancia de eso. Incluso para comer. Muchos de nosotros no vamos dando gracias a los alimentos, pero eso lo vamos ganando con el tiempo pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé el don de la sabiduría. Eso es importante. Tomemos también este texto como una oración para sacar partes para armar nuestra oración personal o tomarlo en su totalidad como una gran oración. ¿Ya? Aquí tengo algunos apuntes para terminar. Dice, el hombre reconoce que no se basta a sí mismo. Esto es importante. La oración, si vemos en su conjunto, el resumen, yo no me reconozco nada sin el Señor y le pido su sabiduría, o sea, el Espíritu Santo.
Orar es pedir. Ya de por sí uno arranca alabando al Señor, sí, pero de fondo vamos a pedirle algo. Pero reconozcamos al Señor. Pedir sabiduría es una de las mejores cosas que podemos hacer. Pero no una sabiduría vacía, sino una sabiduría que nos conduzca a Él. ¿Y cómo es eso? Pedamos sabiduría para saber aceptar la voluntad del Señor. Ya eso no se vuelve una sabiduría vacía, como para yo serme el más sabio de todo y que todo lo conozco, que me conozco la Biblia para arriba y para abajo, sino, o conozco todo lo que enseña la iglesia. No, sino una sabiduría para reconocer la voluntad del Señor. Y al final, el texto, lo que tengo acá apuntado, mi apunte tengo acá, orar es pedir luz para vivir según Dios, lo que le decía. Y ahí es donde está el truco de la sabiduría, cosa que Salomón pidió sabiduría, pero pidió una sabiduría que poco a poco se fue alejando de Dios, porque no buscaba siempre tener ese vínculo con Dios, y al final terminó su vida dándole la espalda y profanando el templo que él mismo mandó a construir para adorar a Dios, metiendo ídolos poco a poco. Entonces, una oración siempre tiene que ir amarrada en esa humildad, en esa parte de pedir esa asistencia al Espíritu Santo, que sea que tome control, tome la dirección, las riendas. Y por eso que también en nuestra intención particular, cuando pedimos nuestra oración por el Papa León XIV, pidamos también por él para que sea dócil a la voz, al susurro del Espíritu Santo y sepa gobernar, no conforme a la voluntad de él como humano, sino a la voluntad divina. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde nosotros oramos entonces por las intenciones del Papa y ofrecemos un Padre Nuestro, una Ave María, como se estaban ofreciendo durante este año jubilar que ya pasó, en 2025. Esa es la intención. Nosotros no oramos que por la intención es para que Dios haga lo que dice el Papa. No, realmente oramos para que el Papa haga lo que dice el Señor y sea realmente instrumento dócil en sus manos. Ese y que es orar. pueda seguir guiando a la iglesia. Exacto, guiando a la iglesia, administrando, pastoreando a la iglesia como ese vicario de Cristo, ¿ya? Que es el poder que está en la cátedra de Pedro. Y bueno, ya ahí no me voy a meter mucho porque después es otro tema, eso tiene que ver con la cátedra de Pedro, y ya nos podemos poner a divagar un poquito. Por favor, me repites la frase que acabaste de decir. ¿Cuál? Orar es pedir. Orar es pedir luz para vivir según Dios. Según Dios. Y esto es importante, lo que le voy a mencionar aquí como mi último apunte. Dice, no solo soluciones inmediatas. A veces nosotros oramos y que, no, porque Dios va a querer que tú te cures, Dios va a querer que tú te salves, Dios va a querer que tú no te pase nada malo. Son soluciones inmediatas. La oración, nosotros tenemos que abandonarnos en el Señor, lo que veníamos hablando que hizo Ana en su oración. Y firmemente ella estaba confiada de que el Señor se la daría en el tiempo correcto. Y si no se lo daba, recordemos a Job. Dios me lo da, Dios me lo quita, bendito sea el Señor en cualquiera de las circunstancias. Porque el Señor sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. Nosotros siempre pedimos mal. Eso lo vamos a ver ya en la otra reunión, en la parte del Nuevo Testamento. Pero siempre pedimos mal. Pero hay alguien que está ahí para ayudarnos a pedir como debemos pedir, conforme a la voluntad de Dios. Bien, para terminar, les voy a dejar una tarea. No una tarea, sino que les voy a dar algunos textos más. Porque aquí, si se han dado cuenta, hemos tocado varios libros del Antiguo Testamento. Pero hay un libro en particular que no hemos pasado del Antiguo Testamento. Y ese libro en particular es el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos, capítulo para la iglesia, espera, con calma, el libro de Salmos es la escuela de oración que tenemos en el Antiguo Testamento. Recordemos una cosa, y se los comento, los judíos, más bien en este caso, no creo que actualmente todos, pero de repente los rabinos y los que están más cerca a las sinagogas, trabajando, digamos, hombro con hombro, o que ven su espiritualidad judía, digámoslo así, ellos sí se aprenden los 150 salmos de memoria y los recitan como si fuera un cántico, pero no como lo que nosotros conocemos en la Iglesia Católica, sino cantilados como un ritmo para que se pueda hacer más fácil aprenderse. Están estructurados de esa forma. ¿A qué voy con esto? Los salmos, la Iglesia Católica también lo considera como una escuela de oración, porque nosotros podemos tomar un salmo y orar con él, usarlo como oración y meditarlo, no solamente leerlo como si fuera una fórmula mágica que 2 más 2 me da 4. Cuidado, es una oración que podemos utilizar para meditar.
Es más, si los salmos que les voy a dar ahorita, con un título para que lo tengan de referencia, los leen un pedacito todos los días, pero reflexionen tratando de pedir uno, antes de eso, el auxilio a la sabiduría, al Espíritu Santo. Pidámosle su asistencia para que nos dé luces, por lo menos leyendo cada uno de esos versículos diarios y tomando en cuenta eso para nuestra vida espiritual. Y también así vamos viendo que nuestra oración se va enriqueciendo. Tal vez tengamos palabras que uno diga, wow, pero ¿cómo esa persona puede orar así? ¿Por qué tiene ese tipo de oración? ¿De dónde la saca? De la Biblia. Pero cuidado también con esto. Hay una parte de fondo y muy importante. Tampoco se trata de que nos hagamos unos soberbios y que la gente nos invite, no, llama a fulano porque fulano hoy lo ora chuzo, ese tiene todas las palabras. Siempre desde la humildad, siempre desde lo sencillo, siempre siendo el último y el servidor de todos. Eso es importante, porque la soberbia en estos puntos que estamos entrando siempre puede salir a flote. Y eso es una de las concupiscencias que nosotros tenemos como seres humanos en este cuerpo que tenemos corrompible y corruptible, ¿no? Por el pecado. Así que bueno, pasemos entonces a los salmos como escuela de oración. Dice, los salmos son el corazón orante de Israel y de la Iglesia Católica. Cito el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2585. Creo que está breve, lo puedes leer un momentito, Ingrid. Acá nosotros tenemos el Catecismo impreso, así que le voy a pedir acá a Ingrid que lo lea. Numeral 2585. Si no tienen el Catecismo completo, con los numerales pueden buscarlo en internet. Ponen así mismo, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2585. Mira, y como título dice, cuarta parte, o sea, como título dividido en el libro, la oración cristiana. 2580. 2585. Ajá. Dice, los salmos, oración de la asamblea. Desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismo y por los demás. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 55 libros. Los salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ese es lo que hemos escuchado ahí. Obviamente no es palabra de Dios, pero es la voz del magisterio que se ve concentrada en el catecismo de la Iglesia Católica. Eso es para que entendamos por qué se dice que la iglesia, los salmos es el corazón orante del pueblo de Israel y es también de la Iglesia Católica. Por eso es que dentro de la liturgia siempre, aunque sea misa de semana o dominical, tenemos el salmo presente, porque es una forma de oración. Y ahí cuando ya entendemos que el salmo es una forma de oración, ya no deberíamos pensar el salmo como cantarlo como si fuera un espectáculo, sino más bien como una oración cantilada o un tipo de oración que busque dar gloria a Dios y que nuestra voz se preste para esa alabanza junto con la asamblea. Ya Por sea eso que estamos invitados a responder. exactamente. De ahí tenemos una respuesta, porque eso es una oración. Como cuando hacemos la parte donde se ponen las intenciones en la misa, que el Padre dice, y responderemos a cada una de las intenciones con tal frase. Es lo mismo, pero esta es propia de la iglesia. Pero acá, dentro de la liturgia, es lo que tiene el Salmo, en este caso, para nosotros, en ese día determinado, que se lea la Sagrada Escritura. Entonces, en base a eso, les voy a dar algunos salmos para que los apunten ahí. Empezamos. Salmo 23. Ese es el salmo de la confianza total. Se le conoce también como el salmo de la confianza total. Salmo 23. Salmo 51. Oración penitencial. Este es el famoso salmo que escribió David. Les invito a buscar la historia. Si no la conocen, tiene que ver con que David tuvo una mujer por fuera y tuvo un hijo y todo lo demás, más o menos el desarrollo histórico. Y después de ese evento, él escribe este salmo, el Salmo 51. Y que de hecho, nosotros como católicos, antes de nuestra preparación para el tema de la confesión, estamos invitados a leer este salmo, tratando de apropiarnos, así con ese dolor que tuvo David, apropiarnos de él y sentir ese dolor de los pecados. Continuamos, Salmo 63. Este salmo va a reflejar, y cuando lo lean se percatarán que habla de tener sed de Dios. Muy bonito. Me parece a mí que está la frase, una de las frases muy bonitas de ese salmo que dice: mi alma tiene sed de Dios.
Salmo 139, oración contemplativa. Este es un salmo que si nosotros no tenemos palabras, estamos en un momento de oración eucarística y un momento de silencio muy largo, podemos leer si lo tenemos a mano. Si no, tratar de recordar alguna que otra frase que hemos leído de ese salmo. Cuando estamos en la hora santa y hay un momento de silencio que sale en ventana y no sabemos qué decir, podemos recordar este salmo y sacar algunas partes, o si lo tenemos a mano, leerlo, pero meditarlo con calma. Ese es un salmo contemplativo. O si simplemente vamos a una visita al Santísimo, simplemente ir al Santísimo, tomarnos ese tiempo y usar este salmo para hacer la oración. Salmo 130. Este salmo nos invita a la espera humilde. Es un salmo para la espera humilde. Es una espera confiada, una espera en abandono al Señor. Por eso habla de una espera humilde. Y por último, pero no menos importante, el Salmo 131, que tiene aquí, apunté una frase que dice: Señor, mi corazón no es ambicioso. ¿Y por qué traigo esa frase a colación de este Salmo 131? Porque nuestro corazón debe buscar las cosas limpias, las cosas de arriba. Mis ambiciones realmente deben estar puestas en lo eterno, no aquí en lo material. Por eso hablamos de esa ambición, de no a lo material, lo que tenemos aquí, sino buscar las cosas. Primero busquen el cielo, las cosas del cielo, y lo demás les vendrá por añadidura. Y ahí es donde se prueba la fe. La fe se prueba en el crisol, en ese crisol, en ese fuego, en la prueba, en las tentaciones, en las dificultades. Clave litúrgica que les dejo para estos salmos. Los salmos siguen siendo oraciones oficiales en la Iglesia Católica y lo vemos manifestado en la liturgia, que es lo que les comentaba al final. Esto es clave. Está en la liturgia, siguen siendo oraciones actuales. Que leamos poquitos pedacitos de salmo durante el año, sí, pero está dentro de la liturgia y a nosotros se nos invita también a orar desde la palabra de Dios. Nunca es un adorno, siempre es parte de la misa. Exactamente. Y como tal, la misa inicia y termina, es una oración larga y prolongada. Entendiendo ya eso, ya podemos ver la Eucaristía como la máxima oración de la Iglesia. De hecho, para los que están escuchando aquí, nosotros aquí en Panamá, como ya lo hemos comentado, algunos que lo han escuchado, tuvimos la oportunidad de ir a una sinagoga. Muy pocas personas han entrado a una sinagoga. Aquí en Panamá este es el tercer año, el año pasado fue el tercer año en que una de las sinagogas o judíos más grandes del país aquí en Panamá, en conjunto con la Iglesia Católica, se ha hecho esto que se llama tarde de templos abiertos. Tarde de templos abiertos. Y consiste en que no como proselitismo, sino como el poder abrir las puertas de su iglesia, no para convencer a nadie, ven acá, ve allá, sino para conocer desde el marco del respeto y poder entender un poco más la religión de otra persona, en este caso, ¿no? Tuvimos la oportunidad, la primera que elegimos hace 2 años ya, si no me equivoco, sí, ¿no? Fue la sinagoga, esa sinagoga está en Costa del Este, y tuvimos la oportunidad de escuchar los salmos desde, bueno, ellos no tienen altar como tal, ¿no? Es muy curioso porque si uno va, yo me sentí mucho como una iglesia católica, de alguna manera. En la forma en la que está ubicado, que hay un lector, hay como una especie de monitor y el que se cantila el salmo. Y ellos bien lo dicen, ellos cantilan el salmo. Tuvimos la oportunidad de escucharlo tanto en español como en su lengua, que es la lengua hebrea. Y como datito curioso, hasta hace muy poco, no sé si Manuel sí lo sabía, hasta hace muy poco yo pude saber que los judíos ya no se aprenden en su totalidad los 150 salmos, que es lo que sí sabíamos antes. ¿Qué pasa? Bueno, yo tengo la oportunidad, tengo una amiga de infancia que ella se hace judía hace como unos 5 años aproximadamente. Ya ella venía estudiando hacía muchos años el tema del judaísmo y demás. Y ella se convierte al judaísmo y está casada con un judío. Y pues de mano muy cercana tengo la oportunidad a veces de preguntar o indagarle cosas acerca del judaísmo, más allá de lo que uno escucha o lee por encima. Y de hecho ella me dice, ya no es porque tiene 2 niños, pues ya, entre judío y latino, ¿no? Entonces ella me decía que ya ellos, por lo menos en el caso de sus niños, no aprenderán
como obligación los 150 salmos, ya que ellos no tienen templo. O sea que a raíz de que ellos se cae el templo en aquellos siglos, en aquellos primeros años de la, bueno, no se puede decir la cristiandad, sino en los primeros años, ellos como pueblo judío, se les tumba el templo. Ellos llaman primeros años de la era común. Bueno, en ese entonces sí se hacía así, se lo aprendían de memoria, tal cual. Como ya ellos no tienen templo, ya pues no lo aprenden de tal manera. Entonces, es interesante también entender que, bueno, en el caso de ellos, al no tener el templo, quedan como en el aire, pues, si hago esto, no hago esto. Entonces, esto por lo menos pienso yo que a uno como católico nos debe enseñar que aunque vayamos a la misma parroquia de toda la vida o un día nos toque ir a otra, no se trata como tal del templo, sino quién está dentro de este templo. Es Jesucristo, en cuerpo, alma y divinidad. Por ende, si vayamos un día a la parroquia tal o a la parroquia X o a la parroquia Y, sí es importante, claro, tener comunidad, pero ese no debe ser el centro de nuestra fe, sino saber que Cristo se hace presente en cualquier parroquia en el mundo entero. Y eso es un privilegio maravilloso que tiene el católico. Entonces, aparte de que también entendemos que no dependemos de una imagen para que sepamos que allí está Dios, y así como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ahí les dejé como ese dato curioso que pude conocer hace unos días que le hice la consulta a ella. Bien, para finalizar Bueno, yo quisiera aportar disculpe, ajá, dígame. Con respecto a los salmos, los que hacen las liturgias de las horas, las laudes, todas estas, la mayoría se complementan con los salmos. Si uno los ve o los analiza, los salmos prácticamente es toda la oración, porque las lecturas son cortitas. O sea, siempre hay una lectura que añaden, una pequeña lectura, pero la mayoría son salmos. Y eso se hace todo el día, prácticamente en la mañana, en la tarde, y en la noche. Así que de verdad los salmos, el que no lo ha percibido de esa manera, tienen una misión importante, que como hablaban, alabar, adorar, exacto, pedir, dar gracias. O sea, hay cantidad de salmos de todas las clases. Uno de mis favoritos es el Miserere, que era el que hablaban hace un rato. Es tan profundo y tan especial que cada vez que toca, de verdad me llega mucho al alma, porque dice tanto de ese espíritu que tenemos de pecador, de que nos arrepentimos y de que tenemos un Padre que está ahí y nos escucha. Entonces sí, los salmos, para mí, si uno lo analiza bien, tienen una importancia, una muy fuerte importancia en la oración diaria. Exacto. Y un detalle importante también que destacar en esto es que los judíos, y así lo mantienen los cristianos, repetimos los salmos. Son oraciones que no están fuera de contexto, o que yo me inventé un salmo hoy porque me quise inventar un salmo, sino que son una oración bíblica que podemos repetir. Claro, internalizando lo que estamos repitiendo, lo que estamos llevando a cabo. Otro datito interesante antes de finalizar: el Miserere, en este caso, viene de la palabra del primer inicio del Salmo. El Salmo empieza como cántico de David, por perdón, no sé qué. Creo que así más o menos empieza el versículo 1, pero ya el versículo 2 empieza diciendo: misericordia, Señor, por tu bondad. De ahí se desprende ese título que mencionó la señora Iris con respecto a Miserere. De ahí viene esa parte. Nada más para que lo contextualicemos: el Salmo 51, que también se conoce como oración penitencial. Es muy bonito también, algunos ya han podido participar con nosotros cuando hemos hecho Adviento con los Salmos, y es que algo muy bonito, y siento yo poder profundizar más de lo que podemos leer, porque a nosotros nos llega la Biblia realmente la edad que cada uno de nosotros tiene. Sin embargo, visto desde la iglesia, desde la tradición, a veces el poder comprender en el contexto que se escribió un salmo es tan importante, porque a veces nos dice tantas cosas que más allá de uno leerlo y a veces agarrarlo tan literal, pero que eso tiene una historia, un porqué, el escrito, qué se estaba viviendo en ese momento,
Y es algo que siempre es rescatable cuando lo vemos desde la tradición. Porque a veces yo pienso que leer la Biblia sin tener una tradición del por qué se escribía o cómo se recopiló, qué se hizo, es muy complejo. Porque es libre a que pase el hecho de que cada quien interprete a su forma. Pero hay un versículo, no recuerdo ahorita de la Biblia, que habla de eso, que la Biblia no es de interpretación privada. O de libre interpretación también. Libre interpretación. Y también vemos en la Biblia, en algún momento que alguien estaba leyendo las Escrituras, poniéndolo de la Escritura, en ese entonces no existía la Biblia. ¿Y qué pasaba con esta persona? Esta persona no la entendía. Entonces, si bien es cierto, estamos llamados siempre a leer la palabra de Dios, hay momentos en los que cuando no comprendemos algo, a veces es bueno acercarnos qué enseña la iglesia, qué ha enseñado desde todos los siglos, porque pues la iglesia, como es la que recopila todo esto, la que le da el nombre de Biblia, la que da los 73 libros que son los que tenemos lógicamente por guía de Dios, es importante también reconocer que es la iglesia quien nos guía a poder entender las Escrituras. Bien, para finalizar este primer encuentro, voy a darle una síntesis teológica de la visión católica de todo lo que hemos compartido desde el Antiguo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento muestra que la oración es un diálogo personal, un clamor del pobre, todos nosotros somos pobres, un diálogo personal porque es de nosotros con Dios, de cara a Dios. Clamor del pobre porque todos nosotros somos pobres, no tanto a veces materialmente, pero sí espiritualmente, en muchas ocasiones. También es una intercesión, es donde se pide esa intercesión, no solo por nosotros, sino muchas veces por la salud de alguien, o por la conversión de alguien, o porque nuestra familia se acerque más a Dios. Ahí nos volvemos intercesores los unos por los otros. Una alabanza, eso es importante. Ahora, si no lo hacían, tomarlo en cuenta. Hacer una oración, o convertir nuestra oración en un modo de alabanza, alabar al Señor, glorificarlo, darle gracias, bendecirlo. Penitencial, donde nos reconocemos ahora sí nosotros como pecadores y que necesitamos cada día más del Señor. Y todo esto en el marco de que muchas veces tenemos que hacer silencio, y ese silencio contemplativo para poder nosotros escuchar al Señor en el silencio, en la quietud, en la calma. Todo esto prepara la oración perfecta de Cristo que la iglesia continúa hasta nuestros días. Bien, eso sería todo por este primer encuentro. Nos queda ahora el segundo encuentro, donde vamos a ver la otra parte de lo que es del bloque de lo que es la Sagrada Escritura, que sería la parte del Nuevo Testamento, que son 12 puntitos más que vamos a ir desarrollando Dios primero el próximo sábado. Aquí yo quería agregar, como lo dije antes, a veces parece un poco complejo sacar de nuestro tiempo que nos da Dios para esto de conocer nuestra fe y conocer cada vez más de Dios. Pero son temas que son infinitos y que son tan ricos en el sentido de lo que nos llenan el corazón, nos hacen profundizar, nos hacen meditar, van haciendo cambios poco a poco en nuestras vidas. También hay muchas veces en las que vamos a caer una y otra vez, y todo lo que también vamos aprendiendo de la mano de Dios, pidiéndole a Dios esa guía, nos ayuda también a levantarnos con esa ayuda de Dios, valga la redundancia, y que son temas que de repente uno podría pasarlos en 3 conversadas, pero hay temas tan profundos, y algo que yo he aprendido en este camino de tratar de comprender, porque cuando yo le dije sí a Dios, yo dije, yo no quiero ser una cristiana, ir a sentarme en una silla y ya, sino comprender, tratar de que eso lógicamente me lleve a amarlo más. Las cosas en la iglesia son infinitas como su creador. En la iglesia creo que no hay nada que tenga un fin, porque Dios es el principio y el fin de todo. Entonces, a veces, pues esa es parte de nuestro aprendizaje. Así como sacamos muchas veces tiempo para aprender de infinitas cosas, aprender de Dios es lo mejor que podemos hacer. De repente, uno a veces se siente en un momento estable de su vida, no hay problemas, no hay situaciones, no hay dolor, pero nunca va a dejar el enemigo
Él no duerme y nunca va a dejar de buscar la manera de entrar en esas brechitas que a veces dejamos. Y qué mejor manera que ocupar nuestro tiempo, aunque a veces sea agotador, aunque a veces parezca repetitivo, que sacar un tiempo para escuchar de lo que la iglesia nos enseña. Porque si bien es cierto, aquí no hay un sacerdote, pero tratamos siempre, mi esposo que es el que lo hace, de orientarse, de guiarse con lo que enseña la iglesia desde el catecismo, que no es que es un libro aparte de la Biblia, sino un libro que expone lo que cree la iglesia católica y por qué lo cree, lógicamente también desde la escritura, y poder cada día, como es el grupo que tenemos en WhatsApp, Católico Conoce tu Fe. Católico, conoce primero tu fe católica. Bueno, conociendo tu fe católica, o conociendo primero tu fe católica. Ajá, exacto, eso. Es importante conocer, de verdad que sí. Sí. Bueno, finalicemos este encuentro con 3 oraciones que creo son importantes tener en cuenta, de las cuales también una hablaremos en el próximo encuentro. Hablamos de el Padre Nuestro y el Ave María y el Gloria. Y para eso invocaremos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.